encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya vamos con Javier Mallorca, amigos, que es nuestro invitado. Antes recordarles que esto es por todos los medios, periodismo independiente, con la nueva opinión pública. Por supuesto, aquí en Radio Caracas, 90 años, la radio que se ve. Y esto es por todos los medios, mención especial del jurado Ondas 2020 Internacional de Radio. Muy honrados nos sentimos por ese reconocimiento. Ya ustedes se suscribieron a nuestro canal de YouTube, rcr750.com, pero además en todas las plataformas estamos así identificados. RCR750 transmitimos también a través de RCR, a través de Periscope y la aplicación TuneIn. Javier Mallorca, ustedes lo conocen, es periodista especializado en criminalística y es miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Además, brillante articulista. Javier, un gran abrazo de parte de todo el equipo del programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, José Domingo. Un placer estar aquí nuevamente. ¿Me puedes poner un poco más de retorno aquí en el audífono, por favor? Mira, Javier, antes de que entremos o que nos metamos en Honduras contigo, yo quiero comprometerte en tu condición de periodista, con toda tu trayectoria y con todos tus trabajos. ¿De qué sirve que un periodista como tú, que le ha dedicado toda la vida a lo que haces, a estas denuncias y estos trabajos donde desnudas el sistema criminal, pues desde hace tanto tiempo venimos escuchando que esto es un Estado fallido, que esto es un Estado, que es un narcoestado, que es un Estado criminal, los tentáculos del narcotráfico, del terrorismo, etcétera, etcétera, y no pasa nada? No termina de pasar nada. Tú debes tener unos archivos extraordinarios en tu memoria, tanto física como además mental, pero no ocurre nada. ¿Qué pasa con el periodismo que tú haces? Bueno, a ver, ese es un tema apasionante el que estás planteando, Mingo, porque tiene mucho que ver con la forma como los periodistas visualizamos el propósito de nuestra profesión. Desde hace mucho tiempo se ha instalado una especie de mito, creencia, según el cual el trabajo periodístico no es efectivo si no tumba gobiernos, no es efectivo si no mete a la gente en la cárcel o la pone en chirona, como dicen en otras partes. Sí. Pero realmente ese no es el propósito del trabajo periodístico. Nosotros debemos contentarnos, y ya es bastante, es un objetivo sumamente difícil de alcanzar, el de transmitir una información en forma veraz, completa, que le indique a la gente la mayor cantidad de detalles sobre algún problema que le aqueja. Cuando esa verdad se transmite y llega a la población, la propia población y la propia opinión pública en esquemas democráticos empieza a presionar para que las instancias correspondientes tomen las decisiones. Los periodistas no somos policías, aunque quien le habla estudió en una academia de policía, mucha honra, pero eso era simplemente como una especie de profundización en el conocimiento. Tampoco somos jueces, a pesar de que algunos periodistas podamos haber estudiado derecho también. Tampoco somos políticos, aunque nuestra labor es política, en el sentido más amplio de la palabra, pero nosotros no ejercemos o no estamos llamados a mezclar nuestro quehacer diario con la política partidista. Sobre esto también hay debate, por supuesto. En fin de cuentas, tenemos que estar muy claros en cuál es el objetivo de nuestra profesión. Por eso, vuelvo a la pregunta que hacías, cuando un periodista ve que quizá las cosas que denuncian no llegan a plantear las situaciones que él esperaba, pues vienen las frustraciones. De manera que hay que estar muy claro.
Uno debe simplemente llegar hasta el plano de la transmisión de la información y de que esa verdad, tal y como lo dice el Código de Ética, sea asimilada por la población. Sí. Pero más allá de eso, no podemos ir, porque nosotros no cargamos sobre nuestros hombros la responsabilidad por lo que hagan o dejen de hacer las demás instituciones. Nosotros a través de nuestras redes promocionamos este encuentro contigo. Nosotros nos leemos con mucha avidez todos los trabajos que tú nos envías semanalmente y los compartimos además. Caramba, y vemos con mucha preocupación. Yo quisiera que tú nos hicieras un compacto, que nos hablaras del Tren de Aragua, pero también de los Leal y de los Melián, y cómo se está extendiendo esto, Javier. Nosotros hablábamos de cómo se ha agudizado, tomando algunas palabras tuyas de tu texto, cómo se ha expandido, además de manera muy, muy peligrosa, esta delincuencia, esta criminalidad violenta venezolana que se extiende, pues, no solamente Brasil y Colombia, sino que estamos hablando de todo el continente, claro. Sí, ese es el punto central del trabajo que acabamos de publicar y, muy bueno. Y perdona la cuña, pues no, excelente. Crímenesincastigo.com, columna que también además sale en Tal Cual Digital y todas las lunes, sí. Quienes apoyan este proyecto. Y efectivamente lo que intentamos hacer ahora era una especie de actualización, ayornamiento de un trabajo que habíamos sacado hace ya unos 4 o 5 años, que se llamaba AMPA for Export, en el cual ya empezábamos a ver las primeras trazas de un proceso de expansión que entonces era incipiente, más caótico que cualquier otra cosa. Y que iba con las primeras oleadas de emigración venezolana, que ya para entonces, no eran de autobús y caminantes, sino básicamente oleadas que salían en aviones. De manera que era gente con cierto poder adquisitivo que después empezaba a conformar algunas redes muy incipientes en los lugares donde eran alojados. Sí. Pero eso eso no era un problema con las magnitudes que se ve ahora y que ha originado toda esta conmoción más mediática que cualquier otra cosa, hay que decirlo, en países como Chile y Perú. Sí. Pero en todo caso, existe una casuística que debe ser anotada. Siempre hay que decir esto, Mingo, aunque parezca una verdad de perogrullo, pero siempre hay que decirlo. Todos los procesos de migración masiva como este llevan implícito el riesgo de que los países de acogida y también los de tránsito sean impactados por actividades criminales, claro, de aquellas personas que están emigrando, porque no son la mayoría. No se puede estigmatizar sobre la base de una casuística a toda una población. En Perú, por ejemplo, hay más de 1 millón de venezolanos que 10, 20, 40 salgan a delinquir, pues no puede ser nada representativo de ese 1 millón de venezolanos. Claro. Y eso es algún mensaje que hemos tratado de transmitir mucho. Pero esas 40 personas, esas 50 personas, en su forma de actuar, tienen que ser analizadas. Sobre todo cuando la especialización de uno es esa, pues. Claro. Y ver hasta dónde llegan estas cosas, ¿no? Y el una daño que hacen. de las inquietudes más relevantes en esto tiene que ver con la posibilidad de que aquellas personas que están en esos países de acogida realmente lleguen a establecer nexos con Venezuela, con las redes de donde salieron. Claro. Y por eso hemos estado hablando del Tren de Aragua, hemos estado hablando de los Melián, de los Leal. Los Leal y los Melián son 2 megabandas históricas en el estado Zulia, y una que ha salido de, una especie de desmembramiento de los Leal a propósito de los ataques que ha sufrido su gente por parte de autoridades en Venezuela y también en Colombia, que es Jayco Masacre. Estos han sido quizá los exponentes más visibles de
de este proceso. Incluso el Tren de Aragua ha sido mencionado en declaraciones de jefes policiales colombianos. Claro, ahora fíjate, ayúdanos a precisar. Ayúdanos a precisar. Que el Tren de Aragua tenía, para terminar la idea, amigo, sí, que el Tren de Aragua tenía representantes en Bogotá, en Cúcuta, y que también se conectaban para el tráfico de drogas con gente que estaba en Güiria, en el estado Sucre. De manera que fíjense ustedes la cobertura geográfica que, de acuerdo con la policía, llega a tener esta banda. No, lo que quería era que nos ayudaras a precisar un término, porque cuando se habla de guerrilla en este lugar del continente, se asocia directamente a Colombia y se menciona FARC y ELN. En tu caso, con tus investigaciones y con la autoridad que tú tienes, ¿se puede hablar de una guerrilla venezolana mencionando al Tren de Aragua, al Grupo Leal y al Grupo Melián? ¿O es muy arriesgado o no tienen esa dimensión de lo que significa ELN y de lo que significa FARC? Erika también te quería saludar y tiene aquí algunas inquietudes. ¿Respondo esta o vamos de una vez con... Permíteme un segundo. Hola Javier, ¿cómo estás? Permíteme un segundo para completar, agregarle a lo que acaba de plantearte Mingo, un trabajo que recientemente publicaron en El País sobre aproximadamente unos 740 delincuentes de nacionalidad venezolana que estarían ingresando a Brasil, a una de las principales bandas criminales de Brasil, y se mencionaba que muchos de ellos eran pertenecientes al Tren de Aragua. Fíjate. Javier, ¿por dónde comenzamos? Sí, eso forma parte de este proceso de internacionalización. Exacto. Eso tiene matices en múltiples lugares, es decir, de acuerdo con el sitio a donde ellos lleguen. Hay que analizar el caso, pero en cuanto a lo de Brasil es muy interesante, porque Brasil y Venezuela tienen muchas similitudes en cuanto a la forma de articular el delito organizado. En Brasil y en Venezuela, las cárceles y los líderes de las cárceles, conocidos como prames, aquí, son muy importantes como elemento estructurador de las bandas. Las grandes bandas de Brasil, el PCP, el primer comando de la PCC, primer comando de la capital, pero también otras como Amigos Dos Amigos, se han gestado en cárceles y tienen sus líderes en cárceles. Y de hecho, desde allí coordinan buena parte de sus operaciones. De manera que cuando se está informando que el primer comando de la capital, que además es una de las megabandas brasileñas que ha tenido los procesos de expansión más violentos durante los últimos años, han llegado a colapsar Sao Paulo mediante acciones de calle. Esto habla mucho de lo que ellos son capaces de hacer. Pero estos grupos no tienen un propósito político. Aun cuando pueda haber algún pronunciamiento de los líderes de Marcola, por ejemplo, en contra del liderazgo brasileño. Sí. Realmente lo que esta gente tiene como control de actividades ilegales que produzcan una ganancia económica. Claro. Y en eso empalmo con la pregunta que hacías, Mingo, sí, en cuanto al tema de las megabandas venezolanas. Es el mismo propósito, por ende no pueden ser tomadas como guerrillas que nacen con un propósito político, es decir, la llegada al poder mediante la acción armada. Que en el camino, tanto las guerrillas como las megabandas tengan actividades coincidentes, como por ejemplo los tráficos de drogas y armas, y que incluso lleguen a establecer alianzas, como pasa en el área fronteriza, no nos permite concluir que ambas tengan la misma finalidad en cuanto a su accionar, ¿no? Claro. Esto es importante tenerlo, digamos, como categoría de análisis, porque desde los sectores políticos se tiende a confundir mucho esto y hablar de narcoguerrilla. Estas cosas, ciertamente hay evidencia fáctica que te indica que, por ejemplo, las disidencias de la FARC en este momento
tienen una actividad importante en cuanto al tráfico de drogas, al control de ciertas rutas, incluso a lo que llaman el gramaje, que es una vieja actividad de ellos. Claro. Pero ellos lo usan como fuente de financiamiento de su propósito principal, que es la llegada al poder. Claro. En Colombia. Sí. En cambio, el PCC, que está en Brasil, no tiene esas pretensiones. Lo que plantea es esa acumulación de riqueza como fin en sí mismo. Claro, claro. Y si eso deriva después en alguna presencia política mediante alianzas con políticos, eso se hará simplemente para garantizar la continuidad de las operaciones de esas grandes bandas en aquellos lugares, incluso la internacionalización de sus operaciones. Claro. Para eso es que sirve el enganche político. Okay. Pero ellos no son políticos. Vamos a hacer algo, Javier. Tenemos que identificar. Fíjate, en la próxima parte quisiera también una reflexión tuya, porque esta introducción nos permite hilvanar esto que te voy a plantear. Qué bueno que exista un Javier Mallorca que hace todas estas denuncias y que le hace seguimiento y coloca ante la opinión pública esto que está ocurriendo. Pero no tenemos un país serio, no tenemos un país con instituciones que permita que sobre la base de todo esto que dice Javier Mallorca, pues se puedan poner tras las rejas a los delincuentes. No, hay un narcoestado, entonces nosotros los ciudadanos estamos a merced de ese narcoestado, de esos terroristas. ¿Y qué hacemos entonces, caramba? Pues... Pero eso en la próxima parte. Con Javier Mallorca vamos a identificar. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Amigos, quiero hablarles de Chef Male y mi amiga Male. Mi amiga Male, que ustedes saben es mi bella genio, ella me está comentando: Mingo querido, te mando toda la información del próximo taller. Fíjense, es el taller del que yo les comencé a hablar esta semana. Este es el segundo taller online Levain cetogénico. Es muy importante que aquí se va a explicar todo lo que tiene que ver con el Levain cetogénico y la fermentación de este tipo de masas para pan. Esto va a ser muy didáctico, muy pedagógico, por eso yo quiero que ustedes se inscriban cuanto antes. Va a ser el 20 de marzo, ¿verdad? Pero no lo dejen para última hora. Es un aula exclusiva solamente para los alumnos de Chef Male, de @chefmale en Instagram. Y esto además va a contar, esto va a ser de la mano del patrocinante de este taller, que es nuestro gran amigo, que es director de Lab Biodiagnóstica, José Luis. Hay una serie de puntos aquí que van a estudiarse allí. Y la persona que vaya a inscribirse en este taller, es importantísimo que haya participado en el taller anterior para que pueda desarrollar y mejorar todas las técnicas, que es en esencia crear su propia levadura. Usted se hace maestro en crear su propia levadura y de allí en adelante no lo para nadie, pero es que no lo para nadie. Así que vamos a seguir, porque todas las indicaciones están en el Instagram de Chef Male, @chefmale, horneando amor y salud en un solo clic. De Lab Biodiagnóstica, fíjese qué importante es que usted tenga a la mano el número. Además puede conversar con ellos a través del WhatsApp por este mismo número, 0414-202-2900. Pregunten por el servicio a domicilio, porque probablemente haya alguna persona en la casa que necesite, o que el médico le haya mandado a hacer un perfil 20, o que le haya mandado a hacer una prueba especial. Bueno, usted va a llamar al 0414-202-2900 de Lab Biodiagnóstica y pregunte cómo es este servicio a domicilio, porque trasladan el laboratorio a la casa. Algo muy importante de Lab Biodiagnóstica es que se compromete a entregar los resultados en tiempo récord, tanto por los equipos que tiene como por el personal que trabaja en The Lab Biodiagnóstica. The Lab Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Ya viene marzo, y en marzo hay una fecha muy bonita en el mundo entero, que es el Día de San José, el 19 de marzo. Bueno, pero en la pastelería del Corso preparamos ese día un dulce napolitano que es una ricura, zeppole de San Giuseppe. Ahora, escúcheme bien, no tiene que esperar a que venga el día de San José. Usted puede este fin de semana disfrutar eso que está allí, zeppole,
¿Cuál es la diferencia? Que el día de San José lo hacemos frito. Vamos a freírlos el día de San José y solamente por ese día. Y la gente hace cola con el distanciamiento y todas las cosas ese día. Pero si usted los quiere encargar o los quiere disfrutar este fin de semana, u hoy puede venir a la pastelería del Corso, pero encárguelos para el fin de semana porque es un gran postre. 941-1971 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Como me gusta recomendarles el trabajo de la farmacia CVS y más. ¿Sabe que uno de los acuerdos de los socios, de los dueños de la farmacia CVS es poner todo más económico que en la competencia? Así que usted todo lo que va a encontrar en el departamento de óptica, en el departamento de perfumería, en el departamento de chuchería, en el departamento de farmacia, en el departamento de cosméticos, en todos los departamentos, todo está mucho más económico y yo quiero que lo compruebe. ¿Dónde está la farmacia CVS? Que nosotros decimos que es un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida, CCC. En el nivel C1, frente a Beco, al lado del Banco Mercantil, farmacia CVS y más, todo lo demás. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Con Javier Mallorca. Javier, nos queda poco tiempo, lamentablemente, unos 8 minutos. Apelamos a tu capacidad de síntesis porque habíamos dejado en puntos suspensivos también que te íbamos a preguntar por la situación de Aruba, que mencionabas ayer. Hay muchas cosas represadas también, pero yo te dejaba algo con puntos suspensivos también. Qué bueno que nosotros tenemos a un Javier Mallorca que le pone la lupa y que además trabaja, hace esas investigaciones maravillosas, pero aquí no tenemos un país serio, aquí es un país completamente desinstitucionalizado, que todas esas denuncias pues se quedan engavetadas. Tampoco serio que tenemos unas alcabalas como la que están denunciando de funcionarios que están vestidos de civil pero fuertemente armados, requisando vehículos a la autopista Caracas-Guarenas. Sí, es algo tan poco serio que es risible, ¿no? Sí, claro, pero muy frustrante. Se escapa un detenido y el jefe de la unidad de contrainteligencia militar, un poco para reprochar la negligencia de sus funcionarios, los convoca a todos, estuvieran como estuvieran, para que montaran esos puntos de control. Imagínate. Y entonces vemos estas cosas rocambolescas de un órgano de inteligencia con sus funcionarios vestidos probablemente como estaban en el medio donde estaban investigando, sí, en chores, con un fusil terciado y a la vista de todo el mundo. Insólito. Una cosa insólita. Definitivamente habla de lo poco serio que tú refieres, Mingo, en la pregunta. Claro. Pero, a ver, vamos a tratar de empalmar esto con el tema de la utilidad de la información que se transmite en el trabajo que hacemos los periodistas, por lo menos los independientes. Y esto también tiene que ver con lo que hablábamos en el primer segmento. A ver, yo creo que el delito en específico necesita evaluación permanente, tanto el delito violento como el delito no violento organizado de cuello blanco, como se le conoce también. Porque en ambas modalidades el delito tiene un efecto disruptor de la convivencia, de la vida en sociedad. Pero además de eso, cuando el delito no tiene una reacción por parte de los cuerpos del Estado y tampoco de la opinión pública, cuando eso se normaliza, bueno, ahí podemos preocuparnos un poco más, porque eso quiere decir que la tendencia en el tiempo por venir, en el tiempo próximo, será a la búsqueda de soluciones violentas, que también son delitos. Entonces, claro, por eso, por ejemplo, es que estamos viendo que a pesar de la pandemia y a pesar de la cuarentena implantada por Maduro desde marzo del año pasado, hubo 50 linchamientos en 2020 en todo el país. Esta es una cifra
que apenas es un poco menor que la vista en 2019. Esto quiere decir que esa orden de que todos permaneciéramos confinados en nuestros hogares tuvo muy poco impacto a la hora de que la gente en distintas comunidades se pusiera de acuerdo para arremeter contra supuestos delincuentes, personas que ven como delincuentes atroces, es decir, encargados de violaciones, la matanza de personas mayores, este tipo de cosas. Sí, descuartizados. Pero también los linchamientos han llegado al punto en que van contra el delincuente de esquina, contra el pequeño vendedor de drogas, contra el raterito, porque la gente tiene mucha impotencia. Claro. Entonces, el periodismo tiene que estar allí pulsando eso, pulsando las condiciones en las que estos procesos se dan, y entre otras cosas para decirle a la gente qué puede esperar, ¿no? Tenemos sí una misión de dar cierta perspectiva. Eso también va en nuestras consultorías, que digamos tienen orden privado, pero es un poco el propósito de esto, es decir, para dónde van las cosas, ¿no? Y en un país con tan poca información oficial, eso es muy complicado, ¿no? De verdad que es una labor titánica estar arañando datos aquí y allá para decirle a la gente por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde van los tiros, no solamente si te pueden secuestrar o pueden robar tu vehículo, sino también si te pueden estafar, que fue uno de los delitos en auge durante la pandemia, precisamente porque casi todo el mundo pasaba la mayor parte del día pegado a las pantallas, y entonces eso sentaba las condiciones de oportunidad para un incremento en las estafas en Venezuela y en el resto del mundo. Pero en Venezuela esto tiene un cariz especial, ¿no? Y eso hay que decírselo a la gente. ¿Cómo es que se están planteando los riesgos en el país para que nos asalten, nos secuestren, roben nuestro vehículo, pero también vacíen nuestras cuentas? Y estas cosas hay que ir viéndolas como no como procesos fijos, ¿no? Sino como algo que está en permanente evolución. Por ejemplo, cuando se abre la posibilidad de que utilicemos divisas a través de nuestras tarjetas de débito, hay que preguntarse si esa práctica que se ha instaurado en los comercios de exigirle a la gente que diga de viva voz su clave secreta, pues tendría algún sentido en este contexto, ¿no? Porque eso sienta las bases para un auge de las estafas con nuestras tarjetas de débito que tienen acceso a cuentas internacionales o en divisas en la propia banca. Entonces, estas son las condiciones que estamos viendo en la criminalidad venezolana, que además se enlazan con acciones u omisiones del liderazgo político. Esto es importante tomarlo en cuenta también, pero además con las normas o condiciones que van cambiando en el contexto económico del país. Claro, pero qué difícil es para el ciudadano cuando tú tienes un narcoestado que nuevamente te convoca y te pauta unas elecciones que sabes que van a estar financiadas por los narcos. Entonces, caramba, qué difícil es participar para ese ciudadano. Claro, ya esa es, Mingo, eso es una consideración de orden político que es necesario tener en cuenta. Desde luego, para los que analizamos el delito, lo que nos interesa de todo esto es, por ejemplo, las fuentes de financiamiento de la actividad, claro. De la actividad proselitista. Y eso, a ver, los actores están más o menos perfilados, quienes pueden ser los financistas, y eso tarde o temprano cobrará relevancia. Pero en este momento, en estas condiciones de institucionalidad del país muy decaída, creo que allí no es el momento de decir o de vociferar lo que se va encontrando, sino de acumular información con un propósito ulterior de hacer las denuncias en el momento pertinente. Claro. Javier, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias, pero vamos a tener que consultarte de nuevo muy pronto. Javier Ignacio Mallorca, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá son de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.